Hola a todos, este es el proyecto de Introducción a Computación Gráfica de la Universidad Militar Nueva Granada para crear elipses y círculos. Para este proyecto se utilizaron estas librerías de matemáticas para los cálculos más adelante, y se tienen estos valores iniciales. Comenzamos con la parte del main, y lo que realmente queremos que haga es que cuando uno ejecute el programa va a pasar esto. Uno oprime por teclado cual quiere que se realice primero. Si uno presiona la tecla C, va a ser el círculo. El círculo se hace solo con dos puntos que indican desde el centro hasta el radio. Tienen que ser sostenido como si formara una línea. Así, o así, o así, o así. Cada vez que uno tiene sostenido desde el centro hasta la esquina, ahí va a ser el radio. Desde el centro hasta la esquina. Y si uno quiere hacer la elipse, presiona la tecla E. Entonces ahí uno ubica el punto centro con un clic, el foco con otro clic y la altura con otro clic. Y lo que me va a dibujar es la elipse. Dependiendo de qué tan grande sea el eje que uno la desea, pues se va a ubicar en el horizontal o en vertical. Así. Ahora, aquí utilizamos en el main estas funciones, las de siempre que se usan en OpenGL. Y comenzamos con la opción del teclado y con el tamaño de estilo plano cartesiano, el diseño de los píxeles desde, desde la parte negativa hasta la parte positiva. Vamos a la parte del teclado y ahí conseguimos las opciones que les hablaba previamente de la tecla E, C o E. Es especial que se presione una tecla porque si no se hace no va a hacer absolutamente nada. Uno puede quedarse ahí todo el tiempo y no va a hacer nada, no va a servir de nada el clic porque las funciones están dadas desde acá al mouse. Cuando uno ingresa al mouse desde el círculo, lo que va a tomar son los datos pasándolos a coordenadas normales. Porque recordemos que el mouse pide coordenadas como es normalmente correcto. Que si fuera en este caso sería esto 0, 0 y acá sería ancho y alto que uno le eligiera. Desde acá 0, acá alto. Desde acá 0, acá ancho. Entonces la máxima posición sería esta. Con este cálculo lo único que hacemos es pasar los datos como si fueran en un plano cartesiano. Con estos cálculos. Ya yendo a la función pinta círculo, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a tomar los datos de manera float para que fuera más exacto de X y Y va a comenzar a hacer un contador. ¿Qué va a hacer este contador? Comenzando inicialmente en 0, desde antes, previamente está acá, desde 0. Entonces va a comenzar. Primer paso, va a mirar si fuera el caso 0. Como es el caso 0 siempre porque es al principio, va a tomar los primeros valores como A y B, las coordenadas X y Y, el primer punto. Es decir, cuando uno presiona, hace clic acá. Y luego, cuando termine eso, va a sumarse ahí 1. Significa que va a terminar todo el proceso y vuelve otra vez. Cuando uno tiene el clic sostenido y lo suelta, hace dos clics de inmediatamente. O sea que esto se vuelve a ejecutar rápido, como si fuera instantáneo prácticamente. En el segundo clic, que es cuando uno lo suelta, donde lo suelta es donde quiere que sea el radio. Es decir, aquí hago clic y lo suelta acá. Entonces en ese va a tomar los segundos valores, que va a ser x2 y y2, que van a ser las coordenadas del segundo punto, este punto. Ahí va a calcular el radio dependiendo de esos valores. ¿Cómo lo va a calcular? Como ya lo conocemos en las fórmulas anteriores. Lo que va a calcular es, dependiendo de las coordenadas, calcula el radio. No tiene mucha ciencia al respecto. Lo dejamos para que quede en términos en el eje de 0 para que pueda hacer la gráfica de forma simétrica. Ahora aquí comenzamos. Comenzamos a graficar directamente porque solo necesitamos tener un dato extra que es el radio, que es la distancia que hay desde este punto a este punto, prácticamente la línea. Comenzamos con un float que va desde 0 hasta el cálculo que sea menor al radio.
Es decir, vamos a ir desde el punto cero en la parte del cero cero en el plano cartesiano hasta que llegue al punto del máximo del radio. O sea, significa que este punto va a llegar hasta que sea el radio y se va a sumar de a 0.1. Cuando sea x igual a y, que es cuando realmente se comienza a degradar, que es esta fórmula que hay de acá es lo que significa y. Esto se va a actualizar dependiendo de lo que valga y. Si x llega a ser igual a y, en alguno de estos casos va a parar ahí y termina el programa, termina de graficar. ¿Para qué hacemos esto? Para dividirlo en 8 partes. Sabemos que desde y para abajo, cuando x es mayor que y, se comienza a dañar la gráfica por unos puntos más alejados. Entonces por eso es que lo hacemos así. Y aquí solo hacemos simetrías. Ya lo dejamos una variable y para que no sea tan tedioso de ver esta parte de abajo. Y comenzamos a hacer simetría. El pintapixel lo hacemos desde x más x positivo y y positivo. Significa que va a dibujar un octavo de todo lo que es el círculo. Y luego comenzamos a jugar con esos valores cambiando a y positivo x o menos xy o y o qué o menos x menos y. Así vamos jugando para que se pueda formar las 8 cuadrantes que se pueden hacer en el círculo. Esto para que quede simétrico y pueda quedarse bien con los puntos en las esquinas, que ese error ese que se tenía anteriormente. Y para terminar, ahí se reinicia el contador a cero y se obliga al programa a que ejecute rápido. Entonces, para que quiera volver otra vez a hacer otra línea en este mismo proyecto, sin volverlo a ejecutar. Y cada vez que volvemos a seleccionar uno, se reinicia todo y se borra todos los círculos anteriores para que no quede sucia la pantalla. Así. Ahora, en el caso de la elipse, tenemos una opción que es por medio de esta opción, que es para cada vez que el botón esté haciendo clic, pues va a ingresar acá. Eso es prácticamente el resumen de esa función. En esa función lo que hace es otro contador como el anterior y cada clic es un caso prácticamente porque quise que cada clic fuera una entrada directa ahí. Con otro contador que puede ser el mismo porque realmente se reinician ambos y termina el proceso. Entonces comenzamos, tomamos los primeros datos en XY, luego otra vez suma, bla bla bla, termina todo el recorrido del ciclo y volvemos. Toma los datos de F1X y F1Y. Este es el foco en las coordenadas XY. Ahora, para saber si podemos usar, si el usuario quiere hacerlo horizontal o vertical, entonces lo primero que va a calcular es el de X y el de Y que hay entre el foco y el dato inicial o el centro. ¿Qué es esto? Es para saber si es más grande esta distancia que hay de acá a acá o la distancia que hay de acá a acá. Entonces, aquí lo que hace es calcular esto, dependiendo de qué tan grande es. O sea, si es más grande de X, significa que el elipse es horizontal, o el usuario la quiere hacer horizontal. Entonces decimos que tomamos solo los valores de X del foco, porque queremos hacerla horizontal. Entonces ignoramos todo lo que vale Y del foco. Es decir, que la parte positiva del foco es la distancia que hay realmente del centro al foco, y eso es f de x. Entonces el foco 2 valdría eso y el foco 1 valdría menos f de x. Pero siempre el valor absoluto para poder compararlos. Si es el caso contrario, pues obviamente se toma f2, o sea, significa que es vertical y se toma los datos del foco en la parte de y, o en las coordenadas y. Luego volvemos a hacer otra vez un cambio. El tercer clic que ya determina la altura, lo tomamos como la coordenada P. Entonces tomamos las coordenadas de X y de Y de P. Luego, dependiendo
de cuál era más grande, o sea, si se encontraba horizontal o vertical, tomamos las coordenadas de P en el eje que es contrario al que es la elipse. Me explico. Si el elipse es más grande horizontalmente, significa que la altura va a ser en Y. Es decir, que tomamos las coordenadas de Y. Por eso es que volvemos a tener el condicional de acá anterior. Entonces, como es las coordenadas de Y, si fuera el caso, como es las coordenadas de Y, tomaría solo la altura en el eje X del punto P. Y como hallamos eso, pues la distancia de P entre el eje real del centro. Es decir, aquí está el centro, aquí hicimos un punto y hacemos la altura. Ups, otra vez. Aquí está el centro, aquí hicimos un punto y aquí hacemos la altura. Esta altura va a tomarse con respecto al centro, o sea, le restamos a esta altura el centro y ahí nos da la distancia que hay realmente acá. Esa distancia la tomamos como el punto P, que también es el punto B de la fórmula. Ahora, la fórmula nos dice que la suma que hay del foco que hay de acá a un punto más la distancia que hay del foco a ese punto, a ese mismo punto es igual a 2 veces A. ¿Qué hacemos? Como tomamos este punto como la altura, decimos que el doble, o sea, es muy complicado. A ver, si tomamos ese punto como la altura, significa que el punto B es ese punto. Significa que B está a la mitad. Entonces el foco 1 y el foco 2 están a la misma distancia de este punto. Significa que la distancia que hay del foco al punto es igual a la del punto 1, del foco 1 al punto es la misma distancia que hay del foco 2 al punto. Entonces, la distancia que hay es 2 veces la misma. ¿Qué dice la fórmula? Que es 2 veces A. Pues, prácticamente se simplifica el 2 y termina siendo que la distancia que hay del foco al punto es igual a A. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Sabiendo que el punto se encuentra en el eje X, entonces se usaría las coordenadas X, que ya prácticamente eso es arriba, y solo sería fórmula directa, que es hipotenusa, y ya, y ahí hallamos A. Para dibujarlo lo dibujamos en dos partes, una parte que vaya desde el primer foco hasta el segundo foco, y la otra parte que vaya desde el segundo foco hasta la parte negativa, o sea, toda la parte de este borde, desde el foco, desde este borde hasta esta parte. Pero aquí en esta parte no la dibujamos en respecto al eje Y, en esta parte es con respecto al eje X. Entonces lo que hacemos es, en el eje X vamos del foco 1 al foco 2 y vamos aumentando a 0.1 siguiendo la fórmula y aumentando las coordenadas en X y Y iniciales del centro para que nos dibuje en cualquier lado y no solo en el centro. Y eso en la parte positiva y negativa. Como es simétrico sabemos que la parte de menos Y de eso es la parte de abajo, entonces dibuja de acá y acá. Ahora otro for. El otro for va en la parte del foco. Entonces, ¿qué es cómo sabemos qué parte de Y es esta parte del foco? Pues cuando la última parte, que va a ser el límite cuando sea el foco, le tomamos eso como la variable Y. Esa variable Y significa el punto que hay de acá, doble Y, perdón, Y. En ese punto se va a comenzar y se va a graficar hasta la parte negativa de ese punto. O como todo es simétrico, todo está en el punto 0,0, se puede hacer eso. Entonces va de la parte positiva a la parte negativa. Y cambiamos la ecuación que hay de aquí a acá en términos de X a términos de Y. Y lo hacemos en términos de Y y cambiamos, como es simétrica, sabemos que esta parte es la misma que esta parte, pero en los términos de menos X. Y le sumamos el centro y las coordenadas del centro XY. En el caso contrario de que no sea horizontal, significa, bueno, pues es obvio que es vertical, entonces se toman los focos y se hace prácticamente lo mismo. Realmente lo que cambia es el hecho de colocar el menos Y, es colocar Y y X al revés. O sea, no XY sino YX, como lo dije. Porque como es simétrica sabemos que va a dar la misma, pero así. Entonces aquí hace esto y aquí hace esto.
y se reinicia otra vez para que se pueda volver a hacer otro con círculo o con elipse. Cualquiera de los dos sirve. Y bueno, y eso fue todo. Gracias.